Empieza probablemente una nueva etapa en el Partido Popular, una etapa interesante. Es decir, seguramente, como en todas las historias, hay varios planos de la realidad. Hay planos estrictamente personales, de las relaciones que ha podido haber entre dos viejos compañeros de partido, como son Mariano Rajoy y Alberto Ruiz Gallardón, que han pasado por etapas diferentes, en las que Alberto muchas veces ha aspirado a lo más dentro del partido, cuando ese lo más les tocaba a otros compañeros de forma sistemática. Es verdad también que Mariano y Alberto Ruiz Gallardón han tenido algunas diferencias al principio del caso Bárcenas, en los que el propio presidente del Gobierno probablemente en algún momento se sintió incómodo con la posición de su ministro de Justicia, que no cambiaba a las fiscales del caso Gürtel, que actuaba en ese tema probablemente con menos diligencia o con menos eficiencia que la que le hubiera gustado al presidente del Gobierno, y probablemente en esos días el presidente del Gobierno pasó lo que han podido ser los peores días de su vida política, ¿no? En activo, que no son pocos para Mariano Rajoy, ¿no? Digo que hoy empieza otra etapa dentro del Partido Popular, porque hasta hoy estaba vigente en el Partido Popular una idea plasmada en su programa electoral, que era: el Partido Popular se ha constituido siempre en defensor del derecho a la vida, en protector de ese derecho. Lo ha hecho sistemáticamente en sus programas electorales, lo ha hecho presentando los recursos de inconstitucionalidad, el primero de ellos en el año 85 ya, por el propio padre de Alberto Ruiz Gallardón, a la ley del 85, y lo ha vuelto a hacer a la ley de Rodríguez Zapatero, con una argumentación extraordinariamente precisa y coincidente con el espíritu de ese programa electoral. Hoy Mariano Rajoy ha encerrado en un cajón toda esa doctrina de un partido que es un partido liberal conservador, que además es un partido de raíces y de inspiración cristiana, y que ha defendido y defiende ese modelo antropológico de la sociedad española, o para la sociedad española. A partir de hoy, seguro que se van a mover cosas en el seno del Partido Popular. Seguro que de cara al siguiente Congreso ya habrá quien empiece a trabajar para ver qué posiciones son las que en el futuro va a defender el Partido Popular, y eso puede ser parte de un proceso extremadamente interesante en la derecha española, que podría incluso verse en el peor de los escenarios, no a corto plazo, pero a una ruptura profunda, ¿no? Eso es lo que yo creo que ha ocurrido hoy y que resulta impactante, sin duda alguna, y triste, en la medida en que, si hoy haces una especie de recuerdo histórico de qué es lo que podía haber pasado, como un preterible, cuando Mariano Rajoy en noviembre de 2011 toma las riendas de la presidencia del Gobierno, si en ese momento Mariano Rajoy se hubiera creído esa enorme mayoría absoluta de 182 escaños, ese enorme respaldo popular en toda España, que era incluso impensable. Es decir, era claro que Mariano iba a ganar las elecciones generales, pero nadie pensaba que con tan abrumadora mayoría, ¿no? El hecho de que la sociedad española tan mayoritariamente le otorgó la confianza con ese programa electoral, entre los que figuraba ese expreso y explícito derecho a la vida de los no nacidos. En ese momento Mariano Rajoy podía haber actuado de forma completamente diferente. Recuerden ustedes, por ejemplo, lo que hizo Rodríguez Zapatero cuando llega a la presidencia del Gobierno, que hace que se retiren inmediatamente las tropas de Irak, hace una cosa que fue poco discutida, pero que fue tremenda, que fue acabar con el plan hidrológico nacional que se había aprobado por mayoría absoluta, y para el que Europa tenía dedicados 750.000 millones de pesetas del momento. Bueno, pues Zapatero, la ley de educación. Bueno, la ley de educación, bueno, y todo el conjunto de leyes que a partir de ese momento pone en marcha Rodríguez Zapatero y que demuelen una forma de entender la sociedad por parte de quienes en ese momento estaban produciendo las leyes. Bueno, Mariano Rajoy podía haberse creído su propia mayoría absoluta, podía haberse creído ese enorme respaldo, podía haber asumido el liderazgo de la derecha española, del centro derecha español, y acometer las profundas reformas que en ese momento necesitaba la sociedad. Mariano Rajoy creyó que el único
tema en el que él debía en ese momento ser beligerante y activo era el tema económico y el tema de la reforma financiera y crediticia. Así lo hizo, pero no hizo nada más. Podía haber en ese momento haberles metido mano a las leyes que Zapatero había hecho, por cierto, con mayorías mucho más exiguas que la que el propio Mariano Rajoy tiene ahora, simple, ha sí. tenido, no lo ha hecho, y podía haberle dado un vuelco a la sociedad española en estos 2 años y medio, 3 años, que no ha sido capaz o no ha querido hacer. Las razones profundas por las que Rajoy no ha hecho eso, yo no las conozco. Lo que sí creo es que la derecha española difícilmente en los próximos años va a encontrar condiciones objetivas más positivas, más proclives al cambio que la derecha podía haber acometido, ¿no? Desgraciadamente en España, después de hoy, probablemente quedan solamente 2 ideas. La socialdemocracia representada por el Partido Popular y por el PSOE, por la que van a competir, parece que duramente, y el comunismo y revolucionario y no democrático en el ejercicio del poder de Podemos, ¿no? Podíamos haber tenido la representación de una derecha que hubiera respetado la tradición, que hubiera sido conservadora en lo que vale la pena conservar, que hubiera sido progresista en la distribución de la riqueza y en la búsqueda de la justicia, pero no tenemos eso. Vale, Julio, dices que no sabemos los motivos de Rajoy, sí que sabemos algunos de los argumentos que sí que me gustaría plantearte para que nos dieras una valoración. Por ejemplo, ha dicho que el aborto es un tema que afecta a convicciones profundas y personales de los ciudadanos, SIC, y que genera división en mucha gente, y que el gobierno ha hecho el mayor de los esfuerzos, de que fue capaz para intentar llegar al mayor de los entendimientos posibles, y que en aras del consenso, por eso decide retirar el anteproyecto de ley que se aprobó en diciembre del año pasado. Eso sí, reformando 2 puntos, uno que es lo del aborto, el consentimiento paterno a las menores de 18 años, niñas de 16 y 17 años, y la aprobación de una ley en apoyo de la maternidad de aquí a finales de diciembre. Es decir, que en Hay aras... 2 planos, Gonzalo. El tema del aborto afecta al planteamiento de conciencia profundo de las personas, sí. Que dentro de la barriga de una mamá embarazada lo que hay es un ser humano en gestación, que está vivo y que se va a convertir en un ser humano adulto si no se le ciega la vida. Eso no afecta a la conciencia, eso no es la conciencia ni suya ni mía quien lo decide, es la biología, es la realidad. La conciencia tendrá que dictaminar acerca de si yo puedo matar a ese ser o no puedo matarlo. Y digo matar porque cuando tú acabas con la vida de algo que está vivo, eso en castellano se llama matar. Bien. Matar. Algunos Por tanto, llaman interrumpir. No, se interrumpe lo que se puede proseguir. Eso es. Por tanto, no se le puede llamar, se le puede llamar como uno quiera, ¿no? Eufemísticamente como uno quiera, sin duda. Pero no es interrumpir. Es decir, no hay una interrupción del embarazo, hay una muerte de la criatura, ¿no? Entonces, efectivamente, eso tiene 2 planos, el de la conciencia, y es decidir acerca de si tu conciencia te permite matar o no te lo permite matar. Ahí entonces está la dicotomía de decir, bueno, lo que estoy matando es un ser humano o no lo es, pero en cualquier caso va a serlo seguro. Es decir, si dejas que siga vivo, va a serlo. Y en cualquier caso matas, ¿no? Es decir, como matas a la cría del lince, que está protegida y no la puedes matar, porque la cría del lince, la hija del lince embarazada, la lince embarazada, no se puede matar aquello que tiene en el vientre porque parece que es un lince, ¿no? Bueno, pues en el caso de los seres humanos no llegamos a ese silogismo, nos paramos antes. Es decir, que Mariano Rajoy se haya acogido al argumento verdaderamente rupestre y verdaderamente también simple para un hombre como él, que es un hombre inteligente y cultivado, de que eso es un asunto de conciencia, cosa que han defendido Núñez Feijóo y Monago dentro del Partido Popular con muchísima vehemencia y parece que con éxito. A mí me resulta penoso que Mariano asuma ese argumento, ¿no? Entonces, Julio, aparte del escenario que has esbozado sobre lo que puede ocurrir en el Partido Popular, incluso lo has calificado como divertido, ver cómo puede, en fin, la reacción... Bueno, divertido por contraposición a aburrido, ¿eh? No, por eso, no, evidentemente, es un tema... No, serio. Desde luego serio, sin duda, lo que estamos aquí hablando. Pero ¿no te parece una ocasión perdida el hecho de que la derecha
en España desde la época de Aznar haya tenido una mayoría absoluta para derogar una ley, la de 2010 de Zapatero, de Aído de las Pajines, y que se ha perdido una oportunidad de oro que quién sabe si la va a volver a tener, porque desde luego como vuelva la izquierda al poder, que nunca se sabe, en coalición, PSOE, Izquierda Unida, Podemos, quien sea, desde luego la ley del aborto no se va a tocar. Y si el Partido Popular a día de hoy, con esa mayoría absoluta, no hace nada, ¿qué queda a la gente provida, a la gente, al votante de derechas que tenía ese anhelo, esa esperanza, que vote al PP con ellos? Nos queda hacer una labor de pedagogía y de divulgación que comienza con un extraordinario respeto hacia aquellas personas que piensan de manera diferente, también hacia aquellas madres que en el pasado han voluntariamente practicado un aborto con sus criaturas, pero a partir de ese respeto y de ese afecto y de ese cariño queda una labor de divulgación para que otras madres en el futuro no cometan ese mismo acto, para evitar que esas madres entren en un proceso de angustia y de infelicidad en el que se encuentran muchísimas de las que lo han cometido en el pasado, y una labor cultural, de antropología, de psicología, en la que tratemos de explicar que hay dos figuras que deben ser en el futuro protegidas necesariamente, que el feminismo no va a poder impedir en el futuro que se haga, que son la criatura y el padre de la criatura. Es decir, la criatura porque es su derecho más básico, ese niño ya existe y tiene derecho a nacer, como lo hemos tenido todos nosotros, pero es que el padre de la criatura no tiene tampoco ningún derecho. Es decir, es que al hombre se le ha dejado absolutamente desprovisto de cualquier protección. Es decir, un hijo se hace entre dos. Y no es posible aceptar que porque físicamente quien lleve la gestación sea la madre, quien es al mismo tiempo y al 50% depositario de los derechos sobre esa criatura y de las responsabilidades cuando nace, no tenga ninguna decisión sobre si el niño debe nacer o debe morir. Yo creo que esas dos cuestiones se tratarán inevitablemente cuando el proceso de civilización en el que estamos entre en momentos de más lucidez y de más finura. Julio, ya últimas cuestiones. ¿Crees que ha hecho bien Alberto Ruiz Gallardón yéndose, anunciando esta tarde que dimitía, que no se ha sentido desautorizado, ha mostrado de hecho su lealtad hacia Mariano Rajoy, sino que ha visto como un fracaso personal el hecho de no haber conseguido llevar a términos lo que le habían encargado, que era un proceso, una ley política, ha dicho, un anteproyecto que se aprobó en diciembre y que no ha visto la luz en septiembre como él había vaticinado? ¿Crees que ha hecho bien yéndose o no? No sé qué... Si era esperable sí, o que... Si está bien o está mal es un juicio que yo no haré. Lo que sí creo es que Alberto Ruiz Gallardón estaba en un callejón sin salida. Él es un hombre muy inteligente, con mucha experiencia política. Sabe que tampoco puede salir del gobierno mal, sabe los instrumentos de los que dispone el Estado para, digamos, hacer la vida difícil a aquellos que se oponen al sistema desde fuera del sistema, y por tanto Ruiz Gallardón no va a poner ningún problema ni va a plantear ninguna batalla. Él sabe que en el momento en que deja de ser ministro de Justicia, esos instrumentos del Estado ya no están a su disposición, están a disposición de otros, y por tanto no va a dar ninguna batalla. Él es un hombre inteligente, y Alberto Ruiz Gallardón también sabe que su apuesta por esta ley y por esta reforma era una apuesta que él calificó de personal y de irrevocable, y por tanto como personal e irrevocable ha sido desautorizado directamente por el presidente del gobierno, que era quien le había nombrado, y por tanto entiende que ha perdido su confianza. Yo creo que Alberto Gallardón, no sé si ha hecho bien o ha hecho mal, ha hecho lo único que podía hacer. Vale, ¿quieren saber qué va a hacer o cómo se va a posicionar? Ya lo ha barruntado, Julio Ariza, el presidente del Grupo Intereconomía. ¿Quieren saber qué va a hacer esta casa, esta televisión en un futuro con respecto a la ley del aborto? ¿Cómo va a reaccionar? Hacemos una brevísima pausa de publicidad. El propio Julio Ariza nos cuenta cuál va a ser el posicionamiento. O sea, me obliga usted a quedarme... Sí, claro, eso es lo que se llama un poco cebar un poquito para que el espectador prosiga ahí en casa. Y el propio Julio Ariza nos lo cuenta en 20 segundos. Ahora volvemos.